Francisco de Goya y Lucientes fue el nombre de este pintor y grabador que nació en 1746 en una familia humilde de España. Su padre era herradero y artesano y desde pequeño le inculcó el deseo de ser artista. Sin embargo, debido a la situación económica de la familia, tuvo que trabajar desde niño y no pudo empezar con sus estudios en la academia hasta los 13 años, que para los artistas de esa época era una edad muy avanzada que lo ponía en desventaja. Francisco se esmeró en dominar las técnicas de dibujo y de pintura, con el objetivo de obtener una beca para asistir a una academia de arte prestigiosa, inscribiéndose en concursos y convocatorias de arte para jóvenes. Lamentablemente no ganó ninguno de estos concursos ni consiguió la beca. Con sus ahorros decidió irse a Italia a estudiar arte por su propia cuenta. Aprendió mucho de los grandes maestros del Renacimiento. Después de este viaje, la carrera de Goya comenzó a despegar. En España pintó varios murales para las iglesias. En este periodo produjo más que todo obras religiosas. Momentos más tarde se enamoró de una mujer llamada Josefa y se casó con ella. No se sabe mucho acerca de este matrimonio, pero de los 5 hijos que tuvieron, 4 murieron en la infancia. El hermano de Josefa era un pintor ya reconocido en la zona. Esto benefició mucho a Goya en lo profesional. Muchas familias adineradas vieron el trabajo de Goya y empezaron a hacer encargos de retratos familiares. Este pudo haber sido un periodo muy triste para Goya por la muerte de sus hijos, pero en lo profesional fue un periodo muy productivo y de mucho crecimiento. Desafortunadamente, Francisco sufrió una enfermedad que en ese entonces era desconocida. Se cree que tuvo un envenenamiento por plomo que se encontraba en las pinturas que utilizaba en ese entonces. Después de una larga recuperación, Goya se dio cuenta que había cambiado algo en él. Había perdido el sentido del oído y desde ese momento el artista comenzó a sentirse cada vez más aislado y frustrado porque no podía comunicarse. Francisco tuvo fuertes enfrentamientos con la iglesia, ya que sus obras les parecían obscenas y poco apropiadas a los católicos. Uno de los extraños pasatiempos de Francisco era visitar los manicomios. Se cree que una de las razones que tenía Goya para visitar estos lugares era que tenía parientes internados ahí. Goya se salvó de ser condenado como lo fueron otros artistas de esa época, debido a su estatus como pintor de la corte real y las influencias que tenía de personas poderosas. A continuación hablaré sobre 5 obras más relevantes de Francisco de Goya. La maja desnuda y la maja vestida son 2 de las obras más significativas del artista y fundamentales del Museo del Prado. Godoy, el príncipe de la paz, quien es el que las había encargado, estaba remodelando su palacio de Madrid y quería otra pintura con la idea de su primera Venus, pero en esta segunda estuviese vestida. Fueron obras que se le confiscaron al artista después del motín de Aranjuez. Pasaron primero por el depósito de las obras incautadas y después por la Inquisición como obras obscenas que eran consideradas en aquel momento. A lo largo del siglo XIX, en la Academia de San Fernando, se encontraba la vestida en las salas públicas, mientras que la desnuda estaba siempre en una habitación reservada. A final de siglo se exponen juntas en la Academia de San Fernando y es cuando pasan a formar parte de los fondos del Museo del Prado para siempre. Las dos tienen técnicas muy distintas la una de la otra. Una con muchos más acabados y detalles y la otra más libre, más suelta, más directa. Los fusilamientos del 3 de mayo. Lo que vemos en el cuadro ocurre en 1808. Napoleón había invadido España y la Casa Real tenía que seguir sus órdenes. La situación se descontrola y las tropas francesas disparan contra los madrileños, lo que se conoce como el levantamiento del 2 de mayo. El 2 de mayo de ese mismo año, una parte del pueblo de Madrid intenta evitar la salida del infante don Francisco de Paula. Se considera el primer cuadro de arte contemporáneo
tanto por el tema elegido como por la forma de contarlo. Hasta el momento nunca se había hecho algo parecido. Francisco utiliza el juego de luces y sombras para destacar el dramatismo de la situación. Ilumina a quienes van a ser fusilados y oscurece al pelotón, intentando resaltar de esta forma quiénes son los héroes y quiénes los villanos. Con el personaje del centro, Goya pretende hacer ver que el asesinato de indefensos es una realidad que se repite una y otra vez en la guerra. Es considerado el primer cuadro antibelicista de la historia, ya que en él se intenta criticar los errores y horrores de la guerra. Saturno devorando a su hijo. Es una de las pinturas negras realizadas por Goya más desgarradoras y trágicas. Goya, al igual que hizo Rubens en su Saturno, ha elegido el momento en el que el dios del tiempo desgarra el cuerpo de su hijo, para que ninguno pudiera destronarle. Un espacio totalmente oscuro rodea la figura del dios, en la que destaca su deformidad y su rostro monstruoso. Es una magnífica representación de cómo el tiempo lo devora todo, una de las obsesiones del pintor. La restauración que sufrió la obra al ser pasada de muro a lienzo por Salvador Martínez Cubels en 1873 fue bastante libre y decepcionante, aunque hay que advertir que había perdido grandes zonas de pintura, sobre todo en los ojos. La obra, junto con el resto de pinturas negras, fueron donadas en 1876 al Museo del Prado por el banquero belga Frédéric, donde actualmente se exponen. La familia de Carlos IV. En la primavera de 1800, Goya recibe el encargo de realizar el retrato de la familia del rey Carlos IV, tomando como fuente directa Las Meninas de Velázquez. En el centro de la composición se sitúa la reina doña María Luisa de Parma, mostrando quién era el eje de la familia y del poder. A su lado sus hijos menores, Francisco de Paula a la derecha y María Isabel a la izquierda. El grupo de la izquierda se encuentra el príncipe de Asturias, futuro Fernando VII. Detrás, Carlos María Sidro y la futura princesa de Asturias, con el rostro cubierto antes de conocer quién era. A la derecha, el rey Carlos IV. A su lado, María Luisa y el pequeño Carlos Luis en brazos, junto a su esposo Luis, príncipe de Parma. Todas las damas que Goya retrató ostentan la bandera de la Orden de María Luisa, mientras que los varones portan la de Carlos IV. Muchas gracias por su atención.